este primer ejercicio sobre fórmulas y funciones correspondiente al módulo 4 del curso LibreOffice Calc. Puedes descargarte de la plataforma el enunciado del ejercicio y la hoja base. Lo ideal sería que tratases de resolver el ejercicio por tu cuenta antes de ver el vídeo, ya que puedes descubrir una forma diferente de hacerlo y además de ese modo reforzarás tus conocimientos. Los cálculos que vamos a realizar son los que ves en pantalla, señalados en rojo. La fecha de hoy que usaremos para calcular la antigüedad del trabajador la obtenemos con la función hoy. Para calcular los años transcurridos entre la fecha de antigüedad y hoy usamos la función años, con la sintaxis que ves en pantalla. Fecha inicial, fecha final y tipo de cálculo. Para obtener el número de trienios dividimos el resultado anterior entre 3. Y para redondear a la baja o tomar la parte entera del resultado, usamos la función entero. Hay muchas formas distintas de resolver este cálculo. Aquí simplemente estamos viendo una de ellas. En la parte superior de la hoja guardamos 3 datos referentes al salario base de los trabajadores, el importe a cobrar por cada trienio de antigüedad y el importe a cobrar en concepto de complemento. En la parte inferior de la hoja tenemos la relación de trabajadores con su sexo, fecha de antigüedad en la empresa y un indicador que nos informa de si debe cobrar el complemento o no. Lo primero que vamos a hacer es calcular en la columna E el número de trienios que lleva este trabajador en la empresa. Como hemos visto en la pantalla anterior, vamos a usar la función entero para tomar solamente la parte entera del valor que obtengamos. Si obtengo 2 trienios y medio, por ejemplo, solamente me interesa ese valor entero de 2 trienios. Y la función años para calcular el número de años que el trabajador lleva en la empresa. Introducimos la función enteros, años, indicamos, como nos muestra la ayuda, en primer lugar, la fecha inicial del cálculo de los años, que es la fecha de antigüedad en la empresa, celda C8. En segundo lugar, indicamos la fecha final del cálculo, que será la del día de hoy. Usamos para ello la función hoy. Y por último, indicamos el tipo de cálculo. El 0 significa que se tengan en cuenta los días dentro del año, ya que no se cumplirá un año completo simplemente restando un año del otro. Hay que tener también en cuenta los días dentro del año. Dividimos el número de años que obtengamos entre 3 para calcular los trienios. Obtenemos el primer valor y lo copiamos con el botón de relleno a las celdas inferiores. Para calcular el salario base tomaremos el valor de la celda B2. Si introducimos en la primera celda la fórmula igual a B2, no podremos copiarla a las celdas inferiores, ya que al tratarse de una referencia relativa, la fórmula irá cambiando a B3, B4, B5, etc. En este caso tendremos que usar una referencia absoluta a la fila 2, para que el valor 2 permanezca fijo al copiarlo. Para ello incorporamos el símbolo del dólar antes del número de la fila. $2 es una referencia mixta. Es relativa a la columna B y absoluta a la fila 2. También podríamos usar una referencia absoluta a la columna B, pero en este caso no es necesario. Entonces sería $B, $2. Introducimos igual a B, $2 y copiamos. Al haber fijado la fila 2 con el símbolo del dólar, esta referencia no ha variado en el proceso de copia. El importe de los trienios se obtiene multiplicando el número de trienios por el importe correspondiente de la fila 2. Como en el caso anterior, tendremos que usar una referencia absoluta a la fila para poder copiar la fórmula sin que varíe la referencia. Será igual a E8 por C $2. Introduzco C2 por E8. Modifico para añadir el símbolo del dólar. Copio las celdas inferiores y ya lo tenemos. Compruebo que la copia y los cálculos se han realizado correctamente. En cada celda se han variado las referencias relativas, pero no la referencia absoluta a la fila 2.
Tampoco se ha variado en este caso la referencia a la columna C, porque la relación es la misma para todas las celdas. Para calcular el importe del complemento, tenemos que averiguar primero si en la columna complemento tiene el valor sí. En ese caso, la celda tomará el valor correspondiente de la fila 2, es decir, ED2. En caso contrario, si la celda de la columna D no tiene el valor sí, debe tomar de valor 0. Vamos a usar la función lógica sí. La condición que tenemos que evaluar es si la celda de 8 contiene la cadena de texto sí. El valor que debe tomar si se cumple la condición es el contenido en $2 y el valor que debe tomar si no se cumple es 0. La función resultante es la que vemos en pantalla. Introducimos la función sí de 8 igual a sí de 2, 0. Editamos de nuevo la fórmula para añadir el símbolo del dólar, aunque lo podríamos haber hecho al momento pulsando la tecla F4. Aceptamos el cambio y copiamos. El total de retribuciones es la suma del salario base, importe trienios y importe complementos. Hacemos una suma de F8, G8 más H8 o también podríamos haber usado la función suma, indicando el rango F8H8. Copiamos a las celdas inferiores y tenemos el resultado. Vamos a hacer los cálculos finales, los sumatorios de las columnas, calcular la media de los importes de los trienios, el máximo del importe de los trienios y el mínimo de los importes de complementos. En el primer total vamos a usar el botón suma de la barra de fórmulas. Obtenemos la suma de las celdas superiores y pulsamos intro. En la siguiente columna vamos a escribir la función suma indicando el rango y vamos a copiar la función con el botón de relleno a las columnas siguientes. Para calcular el importe de la media de los trienios usamos la función promedio. Indicamos el rango con el ratón y pulsamos intro. Para calcular el máximo usamos la función max. De nuevo indicamos el rango donde queremos hallar el valor máximo y pulsamos intro. Y con el mínimo hacemos lo mismo. Mínimo, señalamos el rango y pulsamos intro. Cuando crees tu hoja de cálculo, piensa en los futuros cambios que pueden surgir. Un empleado se da de baja, un empleado nuevo aparece. Hay que diseñar la hoja teniendo en cuenta esta circunstancia, de forma que no tengas que cambiar las fórmulas si se añaden o eliminan filas y columnas. Para ello, procura usar rangos de celdas en lugar de referencias sueltas en tus cálculos. Fíjate en el ejemplo. Observa lo que ocurre cuando utilizamos referencias a celdas individuales. En este caso tenemos un sumatorio que va sumando celda por celda todas las del rango F8 F13. Si eliminamos una de las filas, lo que ocurre es que esa fórmula genera un mensaje de error, ya que una de las referencias ya no existe. En este caso tendríamos que modificar las fórmulas donde aparece una referencia a esa celda. En el caso de que añadamos una nueva fila, también tendríamos que modificar las fórmulas de los totales para incorporar la nueva referencia. Vamos a cambiar esta fórmula que utiliza los operadores suma por la función suma.
Este problema que hemos visto antes no existiría si utilizamos rangos en lugar de referencias individuales. Las referencias F8 y F14 variarán si se insertan o eliminas filas, con lo cual no será necesario modificar de nuevo las fórmulas. Si eliminamos una fila, vemos que las referencias del rango han cambiado. Y lo mismo ocurre si la añadimos. Con esto terminamos el ejercicio. Tienes otro vídeo llamado Fórmulas 2 que parte de esta misma hoja de cálculo. En él se complica un poco más el ejemplo que hemos visto en este vídeo, ya que indicamos 3 tipos de categorías de trabajadores y aplicamos distintos importes de salario base, trienio y complementos según la categoría del empleado. Espero que se haya entendido y que te sea de utilidad. Gracias por tu atención y hasta el próximo ejercicio.